El día que subestimaste a Sagitario fue el principio de tu final, aunque en ese momento no lo sabías. Todo comenzó con una sonrisa. Una de esas sonrisas abiertas, despreocupadas, que parecen inofensivas. Te reíste, tal vez incluso pensaste que esa energía vibrante, chispeante y alegre era ingenuidad. Pero lo que no viste fue el fuego detrás de los ojos. Lo que no entendiste es que ese fuego es antiguo, salvaje, indomable. Sagitario no es simplemente un signo, es una fuerza de la naturaleza que lleva siglos galopando por la vida con el arco listo y la mirada fija en un horizonte que los demás no se atreven ni a imaginar. Lo subestimaste cuando pensaste que su sinceridad brutal era torpeza. Lo subestimaste cuando creíste que su amor por la libertad era falta de compromiso. Lo subestimaste cuando lo viste caer y asumiste que no se levantaría. Porque Sagitario no solo se levanta, renace. Y cuando renace, lo hace con más fuerza, más coraje, y una determinación que arrasa con todo a su paso. Ese día fue el principio de tu final porque pensaste que podías apagar un incendio con una cubeta de agua. Pero no sabías que no era solo fuego, era fuego celestial. Un fuego que arde con ideales, con propósito, con la bendición de Júpiter, el planeta de la expansión, la fortuna y la verdad. Y cuando la verdad de Sagitario se revela, ya no hay máscara que oculte la mentira, ni muro que detenga la flecha. Sagitario no ataca por impulso. No actúa con frialdad calculada ni con rencor venenoso. Sagitario observa, evalúa, y cuando decide que es el momento, su respuesta es certera, demoledora, limpia. Porque Sagitario no pelea por ego, pelea por justicia. No lucha por dominar, sino por liberar. Y tú, sin darte cuenta, te convertiste en aquello que Sagitario vino a derribar, el límite, la duda, la traición, la mediocridad disfrazada de poder. Ese día creíste que su silencio era retirada. Pero Sagitario no huye, se prepara. Se va para encontrar respuestas, para curar sus heridas bajo cielos estrellados, para recordar quién es. Y cuando vuelve, ya no es el mismo. Es más sabio, más fuerte, más imparable. Y tú, que lo subestimaste, te quedaste donde estabas, creyendo que habías ganado, mientras Sagitario cabalgaba hacia adelante, atravesando las barreras que tú jamás te atreviste a cruzar. Tu final no fue inmediato. No hubo truenos ni relámpagos al principio. Solo una grieta. Una pequeña fractura en la estructura de tu arrogancia. Pero día tras día, palabra tras palabra, gesto tras gesto, esa grieta creció. Porque nada destruye más profundamente que la verdad sostenida con dignidad. Y Sagitario es la encarnación de esa verdad, incómoda, directa, implacable. Te diste cuenta demasiado tarde. Cuando intentaste volver a llamar, ya no había respuesta. Cuando intentaste explicar, ya no importaba. Cuando te arrepentiste, ya habías sido olvidado. Porque Sagitario no guarda rencores, evoluciona. No guarda espacio para quienes lo traicionan, sigue su camino. Su venganza no es el odio. Es el éxito. Es la libertad. Es la paz de saber que fue leal hasta el final, mientras tú te perdías en tus juegos pequeños y tus mentiras disfrazadas de afecto. Y ahí, en ese final que tú mismo provocaste, entendiste que subestimar a Sagitario fue tu mayor error. Porque lo que perdiste no fue solo a una persona. Fue a un universo entero. Un espíritu libre, un corazón valiente, una mente que desafía las estrellas. Subestimar a Sagitario fue cerrar la puerta al crecimiento, al descubrimiento, a una aventura que pudo haber cambiado tu vida. Pero ya es tarde. Ahora, mientras el eco de sus pasos se aleja por caminos que jamás comprenderás, solo te queda observar. Y aprender. Porque Sagitario no destruye con odio, destruye con olvido. No castiga con violencia, castiga con ausencia. Y en su partida deja atrás el vacío que solo deja lo verdaderamente grande. Así termina tu historia. Y así comienza otra, la de Sagitario, libre otra vez, cabalgando hacia su destino con la mirada al frente, el corazón limpio y el fuego más vivo que nunca. Porque nadie detiene a quien nació para ser infinito. Lo que muchos no comprenden al enfrentarse a Sagitario, y mucho menos cuando lo subestiman, es que su alma no se rige por las reglas terrenales que otros siguen. Mientras otros buscan validación, Sagitario busca significado. Mientras los demás se aferran a lo conocido, Sagitario se lanza al abismo de lo incierto, confiando en que su fe y su fuego interior lo sostendrán.
Esa confianza es temida por muchos, incomprendida por otros, y peligrosa para quienes intentan jugar con su esencia creyendo que pueden manipularla. Sagitario no se apega a las personas por necesidad. Se vincula por elección. Es ese ser que puede estar rodeado de multitudes y al mismo tiempo sentirse perfectamente bien en su soledad. Y eso, en sí mismo, es una amenaza para quienes se alimentan del control emocional. Porque ¿cómo dominas a alguien que no teme quedarse solo? ¿Cómo hieres a alguien que transforma el dolor en sabiduría y las caídas en vuelo? La esencia de Sagitario está marcada por una brújula interna que no se doblega. Puede parecer que se pierde, que duda, que divaga, pero siempre vuelve al camino con más visión. Su mente es un archivo infinito de experiencias, lecturas, viajes, conversaciones profundas, batallas interiores. Y cada una de ellas le da una herramienta más, un argumento más, una verdad más para sostenerse. Y eso lo vuelve inquebrantable en su identidad. Subestimar a Sagitario es pensar que se le puede quitar esa esencia, es como intentar capturar el viento o atrapar una estrella. Otro error común es confundir su entusiasmo con inmadurez. Sagitario puede reír como un niño, emocionarse como si fuera la primera vez que ve el mundo, pero eso no lo vuelve ingenuo. Detrás de cada carcajada hay una historia. Detrás de cada gesto espontáneo, hay una decisión consciente de vivir con intensidad. Esa alegría no es ignorancia, es resistencia. Es la decisión diaria de no dejar que la vida lo apague. Sagitario elige la alegría como un acto de revolución personal, y esa elección lo hace invencible ante quienes intentan manipularlo desde la sombra. Lo que tampoco se suele notar, hasta que es demasiado tarde, es la capacidad que tiene Sagitario de inspirar. No de manera forzada, no por buscar seguidores, sino por su sola presencia. Tiene esa luz que enciende a otros, esa forma de hablar que mueve fibras internas. A su lado, uno empieza a creer que puede más. Que puede ir más lejos. Que hay algo más allá de la rutina. Y cuando esa luz se apaga, cuando Sagitario decide retirarse, queda un vacío que no cualquiera puede llenar. Porque no se trataba solo de la persona. Se trataba de todo lo que esa persona despertaba. Sagitario también tiene un lado profundo, filosófico, casi místico, que muy pocos logran ver por completo. Detrás de su movimiento constante, de su impulso de explorar, hay preguntas existenciales que lo atraviesan desde muy joven. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa vivir de verdad? Subestimar a Sagitario es ignorar ese pozo sin fondo de reflexión. Es creer que su energía es superficial, cuando en realidad es una constante búsqueda del sentido más elevado de las cosas. Es alguien que puede reír contigo por horas y, en la misma noche, mirar el cielo preguntándose por el origen del alma. Y ese fuego interior que lo caracteriza no solo quema, también transforma. Cuando Sagitario entra en tu vida, te sacude. Te empuja, a veces con brutal sinceridad, hacia tu verdad. No le teme a las conversaciones incómodas. No esquiva la confrontación si sabe que con ella vendrá el crecimiento. Sagitario es ese amigo, pareja o guía que te mostrará lo que no quieres ver, no por maldad, sino porque cree en ti incluso más de lo que tú crees en ti mismo. Pero cuando lo traicionas, cuando burlas su confianza o tomas su energía como algo garantizado, todo ese fuego se convierte en un muro de hielo. No es que Sagitario deje de sentir. Todo lo contrario. Siente profundamente, intensamente, de forma apasionada. Pero elige alejarse antes de contaminar su alma. No ruega, no suplica, no mendiga explicaciones. Porque sabe que quien no es capaz de valorarlo en su totalidad, tampoco merece su presencia a medias. Su adiós no es un castigo, es una declaración de libertad. Y para Sagitario, la libertad no se negocia. Es sagrada. Lo más trágico, para quien lo subestima, es que el verdadero final no llega con gritos ni discusiones. Llega con silencio. Con una distancia que no se puede llenar. Con esa forma en la que Sagitario desaparece no solo de tus días, sino de tu futuro. Porque cuando se va por completo. Y cuando Sagitario se va, se lleva consigo toda la posibilidad de lo que pudo haber sido, los viajes, las risas, las conversaciones a medianoche, las ideas compartidas, los sueños imposibles que él sí se atrevía a perseguir contigo. Se lleva su visión del mundo, su forma de hacerte sentir que todo tenía un propósito más grande. Y mientras tú te quedas mirando hacia atrás,
preguntándote en qué momento lo perdiste. Sagitario ya va en camino hacia una nueva aventura. No porque no le haya dolido, sino porque no se permite quedar atrapado en lo que ya no lo impulsa. Su misión está más allá del resentimiento. Su vida no se define por quién lo traicionó, sino por lo que aún queda por descubrir. El día que lo subestimaste fue el principio de tu final, porque no solo perdiste a una persona, perdiste una puerta hacia lo extraordinario. Y mientras tú reconstruyes tu ego entre las ruinas, él ya está siguiendo el sol, con el arco al hombro, el corazón sano y la mirada brillante, sabiendo que nada, ni nadie, lo detendrá jamás. Porque quien nació para expandirse no puede ser contenido. Y Sagitario, nació para ser leyenda. Subestimar a Sagitario no es solo un error de juicio, es un desconocimiento profundo del espíritu indomable que habita en él. Es no entender que en el interior de este signo arde la esencia del centauro, mitad hombre, mitad bestia, completamente libre. Un ser mítico cuya fuerza no proviene únicamente de los músculos, ni de su velocidad al galope, sino de su conexión directa con lo divino y lo salvaje. Sagitario es un puente entre el cielo y la tierra. Tiene los pies en el barro, pero los ojos clavados en las estrellas. Y en esa dualidad reside su poder, es capaz de tocar lo más mundano, al instante, elevarlo hasta lo trascendental. Uno de los aspectos menos visibles, pero más devastadores para quien lo subestima, es su capacidad de reconstruirse sin resentimientos. Otros signos pueden guardar cicatrices como trofeos, recordar agravios con meticulosidad quirúrgica. Sagitario, en cambio, no se encadena al dolor. Puede llorar una noche entera bajo la luna, sentir que el alma se le rompe en pedazos, y al amanecer levantarse con la determinación de quien ha entendido que la vida no espera a nadie. Su proceso de sanación no es pasivo, es un acto de coraje. Porque sanar, para Sagitario, no es simplemente volver a ser quien era. Es convertirse en una versión aún más sabia, más valiente, más auténtica. No se trata de indiferencia. Es una inteligencia emocional tan profunda que sabe cuándo retirarse, cuándo soltar, cuándo dejar de gastar energía en quien ya no está dispuesto a crecer. Sagitario ama con el alma, pero cuando nota que está amando solo, se despide. Lo hace en silencio, sin dramatismos, sin escándalos. Pero en ese silencio hay más poder que en 1000 palabras. Porque esa despedida no es una amenaza. Es definitiva. Y no hay regreso cuando ha decidido que su libertad vale más que cualquier vínculo que limite su expansión. Quienes lo subestiman suelen confundir su honestidad con imprudencia. Sagitario dice la verdad. Siempre. Aunque duela. Aunque incomode. Aunque cause rupturas. No lo hace por crueldad, sino por convicción. Porque para él, no hay vínculo verdadero que se sostenga sobre la mentira. Cree que la verdad, aunque dura, libera. Y es precisamente por esa verdad que Sagitario puede parecer feroz. Pero esa misma verdad es la que lo hace confiable hasta los huesos. Es alguien en quien, si estás dispuesto a recibirla, puedes confiar ciegamente. Porque no sabe fingir. No juega con máscaras. No manipula desde la sombra. Va de frente, con todo el fuego en la mirada y el alma desnuda. Otro aspecto que muchos pasan por alto es su capacidad de visión. Sagitario no ve el mundo como lo ven los demás. Tiene un sentido casi profético. Intuye cosas. Sabe, incluso antes de que sucedan, qué caminos son fértiles y cuáles están destinados al colapso. Tiene una visión amplia, expansiva, casi sobrenatural. Por eso suele sentirse incomprendido. Porque va siempre 2 pasos adelante. Donde otros ven un problema, él ya está buscando la oportunidad. Donde otros se estancan, Sagitario ya está soñando con lo que viene después. Subestimarlo es despreciar esa visión. Es perder la oportunidad de caminar junto a alguien que ve más allá del horizonte. Pocos reconocen la intensidad de su compromiso con sus ideales. Sagitario no es tibio. No se conforma. No negocia sus valores por comodidad. Cuando cree en algo, lo defiende con uñas, dientes, fuego y palabra. Y lo más impactante es que esa lucha no es por imposición, sino por inspiración. Sagitario no necesita gritar para convencer. Su ejemplo arrastra. Su coherencia enciende. Es el tipo de persona que, simplemente viviendo su verdad, incomoda a quienes viven en la mentira. Por eso genera rechazo en algunos.
Porque muestra, sin proponérselo, todas las veces que los demás se traicionan a sí mismos. Sagitario también posee un espíritu creativo en ebullición constante. No siempre se manifiesta de forma artística, pero su mente es un laboratorio incesante de ideas, caminos alternativos, soluciones imposibles. Vive en un estado de expansión continua. Y eso lo vuelve impredecible. Lo que hoy le emociona, mañana puede haberlo trascendido. Y no es inconstancia, es evolución. Necesita moverse, cambiar, probar, experimentar. Por eso quienes lo quieren poseer, encerrar, detener, fracasan. Porque Sagitario no nació para ser propiedad de nadie. Nació para recorrer el mundo, el alma, el universo. Y aquel que desee compartir su viaje, debe aprender a volar con él, no a sujetarlo con cadenas. Subestimar a Sagitario también implica no comprender su relación con el tiempo. Él no lo mide en relojes, sino en experiencias. No cuenta los días, cuenta los momentos que le hicieron sentir vivo. Y por eso su sentido de la hora es tan agudo. Cuando Sagitario está presente, lo está con todo. Entregado, apasionado, auténtico. Pero cuando se ha ido para siempre. Su tiempo es un regalo. Y quien lo malgasta, lo pierde. Sin segundas oportunidades. Además, muchos no alcanzan a ver la nobleza que sostiene toda su fuerza. Porque sí, Sagitario puede parecer salvaje, vehemente, incluso arrogante en su certeza. Pero en el fondo, es un signo profundamente noble. Cree en el bien. Cree en el poder del amor libre. Cree que las personas pueden cambiar, crecer, mejorar. Y por eso, cuando lo traicionan, el golpe no es solo al ego, es a su fe. Le duele no por lo que le hacen, sino por haber creído tan fuerte en alguien que no estuvo a la altura. Y cuando pierde esa fe, no hay manera de que vuelva a mirar igual. Subestimar a Sagitario es creer que su amor es pasajero. Que su lealtad es caprichosa. Pero quienes han sido verdaderamente amados por él, saben que su afecto es de fuego eterno. Que protege a los suyos como un guerrero. Que se entrega como un cometa en caída libre. Y cuando todo eso se pierde por error, traición o negligencia, lo que queda no es solo el vacío de su ausencia, sino el peso de haber fallado a alguien que estaba dispuesto a darlo todo por ti. Y entonces, en el eco lejano de su partida, cuando ya solo se ven las huellas de sus pasos alejándose por el horizonte, uno entiende que el principio del final no fue el día en que se fue. Fue el día en que no se le valoró. Porque Sagitario no destruye. Ilumina. Y cuando su luz se apaga para ti, el mundo entero se vuelve un poco más gris. Sagitario es un espíritu nacido para desafiar límites, pero pocos comprenden que ese desafío no solo es externo, sino profundamente interno. Subestimarlo también implica no reconocer su lucha constante con su propia dualidad. Porque, aunque camina con seguridad, aunque se proyecta con una confianza avasallante, dentro de él habita un viajero eterno que no siempre sabe hacia dónde se dirige. Vive entre el impulso y la introspección, entre el deseo de conquistar el mundo y la necesidad de retirarse a los silencios del alma. Quien lo subestima, olvida que su fuerza está hecha también de cicatrices, de noches en vela, de batallas que nadie vio pero que dejaron marcas en su espíritu. Sagitario se cuestiona todo. No acepta verdades impuestas, no se conforma con lo que le dicen, ni siquiera con lo que siente. Está en una constante evolución filosófica. Su alma es inquisitiva. Pregunta, indaga, se contradice y vuelve a reconstruirse desde esas contradicciones. Esta búsqueda lo aleja muchas veces de los vínculos convencionales, porque necesita rodearse de personas que le permitan cuestionar sin miedo, debatir sin herir, y crecer sin condiciones. Subestimarlo es asumir que busca distraerse, cuando en realidad está intentando entender. No el mundo superficial, sino los mecanismos profundos de la existencia, del amor, del tiempo, del yo. Es un signo mutable, lo que significa que no es estático ni rígido en su esencia. Es como el viento que cambia de dirección, no por debilidad, sino por sabiduría. Sabe que no hay una sola forma de ser, ni una única verdad. Y ese dinamismo, muchas veces malinterpretado como inestabilidad, es una de sus mayores fortalezas. Sagitario tiene el coraje de cambiar de idea, de admitir cuando ya no es el mismo, de soltar lo que alguna vez juró proteger si eso significa mantenerse fiel a su evolución. Subestimarlo es creer que está perdido,
cuando en realidad solo está explorando una nueva versión de sí mismo. Y, sin embargo, hay una lealtad férrea en su núcleo. Una vez que Sagitario te elige, te defiende ante el mundo. No porque necesite hacerlo, sino porque cree en ti. Y esa creencia es poderosa. Es un voto silencioso, una declaración de confianza absoluta. Pero lo que muchos no entienden es que esa confianza no es infinita. Se entrega con fuerza, pero se retira con la misma determinación cuando se quiebra. Y una vez que Sagitario se decepciona de verdad, no vuelve. No porque no te extrañe. No porque no le duela. Sino porque ha comprendido que quedarse sería traicionarse a sí mismo. Hay una espiritualidad intensa en Sagitario que rara vez se nombra. No siempre es religiosa, ni necesariamente esotérica. Es una espiritualidad basada en la conexión con el universo, con la energía, con lo simbólico. Observa los patrones del destino, los ciclos de la vida, las señales del camino. Cree en la justicia del cosmos, incluso cuando la humana falla. Por eso, cuando Sagitario sufre una traición o un abandono, no se queda atado al rencor. Se eleva. Sabe que todo tiene una razón, que cada pérdida trae consigo una lección. Y en ese aprendizaje encuentra su redención. Mientras otros se enredan en el drama, Sagitario se conecta con algo superior. Es importante entender también su relación con el cuerpo y el movimiento. Sagitario no solo viaja con la mente, necesita moverse físicamente, respirar espacios nuevos, vivir en carne propia las cosas. Se sana caminando, se calma corriendo, se reinicia viajando. El movimiento es su medicina. Por eso, cuando lo encierran en rutinas grises, cuando lo obligan a encajar en moldes, se marchita. Subestimarlo es creer que se le puede contener. Es no comprender que su libertad no es un capricho, es una necesidad vital. No es rebeldía sin causa, es supervivencia emocional. Su humor es otra arma secreta. Sagitario tiene la capacidad de encontrar luz incluso en medio del caos. Puede reír en los funerales emocionales, hacer chistes cuando todos callan. No porque no sienta, sino porque ha descubierto que el humor es una forma de resistir. De atravesar el dolor sin dejarse consumir por él. Su risa, muchas veces malinterpretada como liviandad, es una fortaleza construida sobre muchas caídas. Es su forma de desafiar la oscuridad. De no dejar que lo trague. De recordar que la vida, incluso en su lado más crudo, sigue siendo una aventura que merece ser vivida con alegría. Y en el amor, Sagitario es fuego. No un fuego manso, ni una llama templada. Es un incendio que arrasa con todo. Ama con intensidad, con entrega, con deseo de explorar cada rincón del otro. Pero también ama desde la independencia. No se entrega para completarse, sino para compartir lo que ya ha construido en sí mismo. Subestimarlo en el amor es intentar domesticarlo, es querer convertirlo en algo que no es. Y ahí es donde Sagitario se apaga. No por falta de sentimientos, sino por exceso de respeto a su esencia. Necesita amar desde la libertad, y ser amado de la misma manera. Cualquier intento de manipulación o dependencia emocional será, inevitablemente, el inicio del fin. En la amistad, es un protector. Puede parecer distraído o desapegado, pero cuando uno necesita su ayuda, ahí está. Sin drama, sin condiciones, sin reclamos. Tiene un código de honor interno que lo lleva a defender a quienes considera parte de su tribu. Pero si esa lealtad se ve traicionada, si siente que fue usado o menospreciado, no arma escándalo, desaparece. Y con su ausencia, se lleva un tipo de amor y respaldo que pocos saben dar. Subestimar a Sagitario es, en esencia, ignorar el tipo de alma con la que uno está tratando. Es olvidar que no estás frente a un ser común, sino frente a una fuerza que ha nacido para romper moldes, para cuestionar verdades, para vivir más allá del miedo. Es no ver que detrás de su risa hay sabiduría, que tras su fuego hay propósito, y que bajo su libertad hay un amor tan grande que solo puede habitarse desde la verdad. Quien subestima a Sagitario se engaña a sí mismo. Cree que ha visto todo lo que había para ver, cuando en realidad apenas ha rozado la superficie. Porque Sagitario no se revela de inmediato. Es un viaje en sí mismo. Y quien no se atreve a recorrerlo con valentía, se pierde no solo a una persona, se pierde una experiencia de vida única, que transforma, sacude, despierta. Porque Sagitario no pasa por la vida, la incendia.
Y quien lo subestima, tarde o temprano, termina ardiendo en las llamas de su propia ceguera. Subestimar a Sagitario es no entender que su alma está marcada por una profunda conexión con la sabiduría ancestral, con las verdades que trascienden las palabras. Detrás de su búsqueda constante hay una voz interna que lo guía, un llamado que no todos pueden oír. Sagitario no se conforma con respuestas fáciles ni con verdades heredadas. Él quiere entender el porqué de todo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Qué hay más allá de esta vida? Preguntas que otros evitan, él las abraza como antorchas que iluminan su camino. Y esa búsqueda, que parece abstracta, es su combustible vital. Subestimarlo es pensar que vive al azar, cuando en realidad, cada paso que da, cada decisión que toma, está impulsada por un propósito mucho más grande de lo que aparenta. Lo que tampoco se ve a simple vista es su relación con el destino. Sagitario es un signo gobernado por Júpiter, el planeta de la expansión, la fortuna, la fe. Pero esa fortuna no es simple suerte. Es una fuerza que lo protege porque su energía está alineada con el crecimiento y la evolución. Cuando Sagitario cae, la vida lo empuja a levantarse no con debilidad, sino con una fuerza renovada, como si el universo conspirara a su favor, porque sabe que su alma no vino a rendirse. Las oportunidades que encuentra no son casuales, son recompensas por su osadía, por su entrega, por su capacidad de avanzar incluso cuando todo parece adverso. Quien lo subestima, a menudo se pregunta por qué Sagitario sigue brillando incluso en medio del caos. Y la verdad es que su luz no proviene de lo que recibe, sino de lo que es. Hay una dimensión sagrada en su relación con la naturaleza. Sagitario no necesita templos para encontrar lo divino. Lo encuentra en el atardecer, en la vastedad de la montaña, en el silencio de un bosque o en el viento que acaricia su piel mientras recorre un nuevo camino. Es un signo que necesita espacios abiertos, no solo por su cuerpo inquieto, sino porque su espíritu no tolera la asfixia de lo artificial. En la naturaleza conecta con su esencia. Se recuerda a sí mismo. Se limpia. Se reencuentra. Esa es otra razón por la cual la rutina estricta, los ambientes cerrados y los círculos sociales vacíos lo apagan lentamente. Subestimarlo es no ver que su energía se nutre del mundo real, de la experiencia directa, de lo salvaje y lo auténtico. Además, Sagitario tiene una relación intensa con el silencio. Aunque pueda parecer extrovertido, hablador, sociable, también hay en él una necesidad profunda de aislamiento. Necesita desaparecer por momentos. No para huir, sino para escuchar su propia voz. El silencio no le da miedo, le da poder. Es en esos momentos solitarios donde se reordena, donde procesa, donde renace. Cuando Sagitario se aísla, no está perdido, está viajando hacia adentro. Y quien lo conoce de verdad, aprende a respetar esos silencios como parte de su ciclo. No insistir, no forzar, no interrumpir. Porque cuando vuelva, lo hará más sabio, más fuerte, más él mismo. Poco se habla también de su instinto protector. Sagitario puede parecer despreocupado o desenfadado, pero si ve que alguien que ama está en peligro, se transforma. No piensa dos veces. Se convierte en un escudo humano, en un fuego que no se puede detener. No solo por impulso, sino por convicción. Cree profundamente en la justicia. No soporta el abuso, la manipulación, la mentira. Y cuando ve a alguien siendo lastimado, actúa, incluso si eso le cuesta vínculos, comodidad o estabilidad. Tiene una brújula moral que no se quiebra fácilmente. Subestimarlo es pensar que se quedará callado ante lo injusto. Pero cuando se levanta, cuando defiende, su voz tiene el poder de mover multitudes. Hay también en Sagitario una ternura que rara vez se percibe a simple vista. Una sensibilidad escondida tras su sarcasmo, su ironía o su humor explosivo. Ama con una inocencia que se contradice con su experiencia. Cree, una y otra vez, aunque lo hayan herido. Confía en que el amor verdadero existe, en que la conexión profunda es posible, en que el alma gemela está en algún lugar del mundo. Y eso lo hace vulnerable. No se muestra así fácilmente, porque su vulnerabilidad no es frágil, es sagrada. Pero cuando se abre, cuando deja que alguien vea su corazón tal como es, lo hace con una pureza que puede desarmar incluso al más frío. Subestimarlo es herir esa ternura. Es lastimar lo más puro que tiene. Y esa herida, aunque no se note de inmediato,
se convierte en un abismo entre él y quien no supo cuidarla. Otra dimensión poco reconocida es su sentido del legado. Aunque viva intensamente el presente, Sagitario tiene el deseo profundo de dejar huella. No necesariamente en la historia del mundo, sino en la historia de quienes lo rodean. Quiere que su paso por la vida tenga sentido, que sus palabras se recuerden, que su energía transforme. Puede sembrar ideas, proyectos, caminos en otras personas y desaparecer sin esperar recompensa. Porque lo importante no es el reconocimiento, sino saber que ayudó a despertar algo en el otro. Subestimarlo es pensar que vive solo para sí mismo, cuando en realidad, muchas de sus acciones están guiadas por una visión que trasciende su propio ego. También se suele ignorar su resistencia emocional. Sí, Sagitario sufre. A veces con más profundidad de la que deja ver. Pero tiene una capacidad extraordinaria para seguir adelante. Donde otros se quedan atrapados, él transforma el dolor en impulso. Es un alquimista emocional. No le teme al sufrimiento, lo transforma. Lo usa como escalón, como aprendizaje, como impulso para saltar más lejos. Por eso, cuando alguien intenta destruirlo, solo le da más material para su evolución. Sagitario es como una estrella que brilla más fuerte después de cada colapso. Y quien lo subestima no entiende que cada intento de apagarlo solo alimenta la intensidad de su luz. Finalmente, hay algo casi místico en la manera en que Sagitario aparece en la vida de las personas. Llega como un viento fresco, como una chispa, como una verdad que no sabías que necesitabas. Y su paso, aunque breve o extenso, siempre deja marca. Puede ser un maestro, un amigo, un amante, un guía. Pero nunca es alguien más. Nunca es indiferente. Porque su energía está hecha para despertar. Y quien lo recibe con el corazón abierto, nunca vuelve a ser el mismo. Subestimarlo es no entender el milagro de su existencia. Es olvidar que hay seres que no están aquí para encajar, sino para expandir. Para provocar. Para liberar. Sagitario no es solo un signo. Es una fuerza de la naturaleza, una antorcha viva, un llamado a la verdad. Y quien no supo verlo, entenderlo, cuidarlo, tarde o temprano descubrirá que el día en que lo subestimó, fue también el día en que empezó a perder una de las almas más puras, valientes y luminosas que habrá tenido la suerte de conocer. Subestimar a Sagitario es ignorar que está hecho del mismo material que los mitos, las profecías y las leyendas. En su sangre corre el espíritu de los grandes exploradores, de los sabios que caminaban descalzos por desiertos, de los guerreros que no peleaban solo por conquista, sino por verdad. Hay un eco ancestral en cada decisión que toma, una memoria antigua que lo impulsa hacia horizontes que otros temen siquiera imaginar. Sagitario no solo vive en el presente, tiene un pie en el futuro y otro en lo eterno. Percibe las realidades invisibles, las posibilidades no manifestadas, las corrientes ocultas que guían el destino. Quien lo subestima, falla en ver que está ante un canal entre mundos, un ser que se mueve entre el aquí y el más allá con la naturalidad de quien ha renacido muchas veces. Detrás de su aparente espontaneidad hay una estrategia intuitiva. Sagitario no planea como los signos de tierra, ni anticipa como los de aire, pero se guía por algo que muy pocos poseen, visión. No necesita ver el camino entero para avanzar, porque confía en su percepción interna. Donde otros exigen garantías, Sagitario salta. Y muchas veces aterriza donde nadie más habría llegado, precisamente porque no se limitó a lo seguro. En los negocios, en las relaciones, en la vida, su audacia lo lleva a lugares que otros jamás se atreven a explorar. Y no lo hace por capricho, sino porque siente que el universo se abre ante quienes se atreven. Subestimarlo es suponer que no sabe lo que hace, cuando en realidad está haciendo lo que muchos no entienden hasta que ya es demasiado tarde. La capacidad que tiene para abrir puertas es otro de sus dones más olvidados. Cuando Sagitario entra en tu vida, es como si el aire cambiara. De pronto, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Tiene una manera única de inspirar, de activar sueños dormidos, de encender pasiones olvidadas. Su presencia es transformadora. No se necesita que haga mucho. A veces, basta una conversación, una frase, una mirada. Porque Sagitario tiene el don de ver en los demás lo que ni siquiera ellos saben que llevan dentro. Es un espejo que revela no lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Quien lo subestima no se da cuenta de la magnitud del regalo que está perdiendo. No se trata solo de alguien carismático.
Se trata de una llama que puede despertar al mundo que llevas dormido. El tiempo tampoco lo define. Sagitario no se rige por las lógicas del reloj o del calendario. Su percepción del tiempo es emocional, espiritual, simbólica. Puede desaparecer por días, semanas, incluso meses, y volver como si nunca se hubiera ido. Y cuando lo hace, no regresa vacío. Trae historias, aprendizajes, cambios. Su ausencia no es un abandono, es una etapa de crecimiento. Pero quien mide su amor con horarios y su compromiso con disponibilidad constante, lo perderá sin entender nunca por qué. Subestimarlo es no respetar su ritmo. Es creer que la constancia se mide en presencia física, cuando en Sagitario, la verdadera constancia es la fidelidad a su esencia, a lo que siente, a lo que sabe que es real aunque no se vea. Otra dimensión ignorada de su personalidad es su relación con la contradicción. Sagitario puede ser idealista y escéptico al mismo tiempo. Puede creer profundamente en algo y al día siguiente replanteárselo por completo. Pero esa inestabilidad aparente es, en realidad, un signo de su evolución constante. No le interesa tener razón, sino descubrir la verdad. Y si para ello debe de construir sus propias certezas, lo hará sin vacilar. Subestimarlo es tomar su cambio como indecisión, cuando en realidad es sabiduría en acción. Es un signo que nunca deja de reformularse, de cuestionarse, de reconstruirse. Vive en transición porque su alma necesita movimiento, incluso en el plano de las ideas. También hay una relación mágica con los símbolos. Sagitario lee el mundo de una forma que pocos comprenden. Una canción en el momento justo, una coincidencia inesperada, una frase que se repite, todo adquiere un significado especial. Para él, la vida está llena de mensajes ocultos. Y aunque no siempre lo diga, muchas de sus decisiones están guiadas por esos signos. No es supersticioso, es místico. Ve la sincronicidad como confirmación de que está en el camino correcto. Quien lo subestima, se pierde la oportunidad de aprender a leer la vida desde ese lugar de magia y propósito. Porque Sagitario no solo actúa, interpreta. No solo observa, descifra. En sus relaciones familiares también lleva una fuerza peculiar. Puede parecer desapegado, pero cuando ama a su familia, lo hace con una intensidad que supera las convenciones. Es protector de los suyos, aunque no se rija por normas tradicionales. Puede crear su propia tribu, reinventar el concepto de hogar, formar familias espirituales o afectivas más allá del lazo sanguíneo. Lo importante para él no es el deber, sino la verdad emocional. Si está, es porque siente. Y si se va, es porque no puede traicionarse. Subestimarlo es creer que se puede retener con expectativas impuestas, cuando su compromiso solo nace de la autenticidad. En lo sexual, Sagitario tiene una conexión feroz y sagrada con el deseo. No busca solo placer, busca trascendencia. Quiere una unión que le expanda el alma, que lo eleve, que lo saque del cuerpo para llevarlo a lo eterno. Puede vivir su sexualidad con libertad, sin culpa, sin miedo, pero también con una intensidad que muchos no saben sostener. Necesita sentir que hay fuego, sí, pero también juego, inteligencia, conexión mental. Porque para entregarse por completo, necesita sentirse vivo en todos los planos. Quien lo subestima en ese terreno, creyendo que su energía es solo impulso, se topa con una fuerza volcánica que no puede ser simulada ni forzada. Y aún queda por decir que Sagitario tiene una conexión muy particular con la infancia, no solo la suya, sino la de todos. Conserva un niño interior que no se deja apagar. Es ese niño quien lo impulsa a explorar, a crear, a reír con libertad. Pero también es quien más sufre cuando lo hieren, quien se esconde cuando el mundo se vuelve demasiado áspero. Sagitario necesita proteger a ese niño interno. Por eso, busca relaciones donde pueda ser él mismo sin tener que endurecerse. Donde pueda ser espontáneo, creativo, curioso, sin que eso sea visto como inmadurez. Quien lo subestima, muchas veces aplasta esa parte de él, sin saber que está destruyendo la fuente de su alegría más pura. En suma, subestimar a Sagitario es mucho más que un error. Es cerrar la puerta a una experiencia que podía haberte mostrado un mundo más grande, más libre, más auténtico. Es negar la entrada a un alma que vibra con la frecuencia de lo infinito. Es no haber sabido ver al arquero del zodiaco apuntando no hacia ti, sino hacia un destino en el que tú también podías haber sido parte, si solo hubieras sabido volar a su lado.
Subestimar a Sagitario es no comprender la complejidad de su energía espiritual, una fuerza que no se limita a la fe tradicional o a los dogmas. Sagitario posee una espiritualidad orgánica, libre, profundamente vivencial. No necesita altares para conectarse con lo divino, cada experiencia, cada conversación profunda, cada viaje hacia lo desconocido es, para él, una forma de oración. Tiene la capacidad de acceder a dimensiones superiores de conciencia a través del asombro, del conocimiento, de la experiencia directa con la vida. Para Sagitario, el espíritu no está confinado a un templo, está en movimiento constante, expandiéndose con cada paso, con cada risa, con cada descubrimiento. Quien lo subestima por no encajar en las formas tradicionales de la espiritualidad, no ve que su conexión con el todo es más pura precisamente por ser libre, salvaje y sin miedo. Otro aspecto que suele pasarse por alto es su visión filosófica de la vida. Sagitario es un pensador profundo disfrazado de aventurero. Puede pasar de una broma irreverente a una reflexión existencial en un abrir y cerrar de ojos. No está interesado en acumular conocimientos vacíos, sino en entender cómo esos saberes se conectan con la experiencia humana. Le apasiona la filosofía, la ética, las preguntas fundamentales sobre la existencia. Y aunque puede parecer distraído o superficial en ocasiones, en el fondo, todo lo que vive lo filtra a través de un pensamiento complejo. Cada experiencia lo transforma, lo redefine, lo refina. Subestimarlo es no ver al filósofo que hay detrás del viajero, al sabio que observa detrás de la carcajada. En su relación con la verdad, Sagitario no es simplemente sincero, es un devoto de la honestidad existencial. No soporta lo falso, lo artificial, lo impostado. Necesita autenticidad, aunque duela. Por eso a veces puede parecer brutal en su forma de hablar, pero en realidad, lo que está haciendo es despejar las nieblas que oscurecen lo real. Su sinceridad no nace del ego, sino del alma. Decirte la verdad, incluso cuando no la quieres oír, es su forma de honrarte. Subestimarlo es confundir su franqueza con frialdad o crueldad, cuando lo que en verdad está haciendo es darte el regalo más valioso, claridad. Es un espejo sin filtros, una voz que no negocia con la mentira. Y aunque esa luz pueda quemar, también libera. Sagitario tiene también una profunda relación con el riesgo. Pero no se trata de un riesgo imprudente o impulsivo. Para él, el riesgo es la prueba sagrada de la fe en la vida. No le teme al abismo porque cree, con una convicción casi mística, que si salta, el universo le pondrá alas. Es por eso que toma decisiones que otros no se atreven a tomar, porque cree en las posibilidades, incluso cuando nadie más las ve. Su coraje no es ausencia de miedo, sino una declaración de que el miedo no gobernará su vida. Subestimarlo es pensar que actúa sin pensar, cuando en realidad está operando desde una lógica que trasciende el cálculo, la lógica del alma aventurera que sabe que nada grande se alcanza sin riesgo. En el plano de lo emocional, hay una profundidad que rara vez se comprende del todo. Sagitario no se entrega fácilmente, pero cuando lo hace, su amor es fuego ceremonial. Ama sin cadenas, pero con una devoción que puede ser desbordante. No necesita controlarte ni atarte, porque su amor está basado en la libertad compartida, no en la posesión. Pero también espera lo mismo a cambio, autenticidad, amplitud, y sobre todo, crecimiento. Quiere crecer contigo, no estancarse. Y si percibe que la relación lo encierra, no dudará en tomar distancia. No porque no te ame, sino porque no puede traicionarse. Subestimarlo es asumir que se aleja por falta de compromiso, cuando en realidad se va por fidelidad a su esencia, porque su lealtad más alta siempre será hacia su propia alma. Sagitario también tiene una relación especial con el fracaso. Mientras que otros lo temen o lo evitan, él lo abraza como parte inevitable del camino. Puede perder todo y aún así seguir sonriendo, no por insensibilidad, sino por entendimiento. Sabe que el fracaso es el precio que se paga por intentar lo grande, por arriesgarse, por vivir fuera de la zona segura. No se deja definir por sus caídas, porque cada una de ellas le ha enseñado algo que ningún éxito podría haberle dado. Su resiliencia está tejida con hilos de fuego y aprendizaje. Subestimarlo es creer que lo has derrotado cuando lo ves en el suelo, sin saber que justo en ese instante, está acumulando la fuerza de su próximo vuelo. Hay algo en Sagitario que recuerda a los grandes arquetipos del viajero mítico, Ulises, Marco Polo, Alejandro Magno, Prometeo, todos figuras que se lanzaron más allá de los límites, enfrentaron desafíos imposibles y regresaron transformados.
Sagitario es ese viajero, incluso si no cruza océanos. Viaja a través de ideas, de libros, de experiencias emocionales, de mundos internos. Su alma no acepta fronteras, y eso lo convierte en un ser en perpetua evolución. Subestimarlo es querer encerrarlo en definiciones, cuando en realidad nació para ser indefinible. No puede ser contenido en etiquetas, ni en categorías. Él es lo que está más allá de las clasificaciones. Es el puente entre lo conocido y lo inexplorado. En el terreno creativo, Sagitario lleva una chispa divina. Puede escribir, pintar, cantar, soñar, pero siempre lo hará desde un lugar que toca lo trascendente. Su creatividad no es decorativa, es expansiva. Quiere provocar, despertar, sacudir. No le interesa la estética por la estética, sino la estética que transforma, que eleva, que dice algo importante. Subestimarlo es pensar que su creatividad es un hobby o un capricho, cuando en realidad es una de sus formas más puras de canalizar la energía universal. Cuando crea, se conecta con su misión más alta. Y quien tenga la suerte de presenciar ese momento, sabrá que está ante algo sagrado. Por último, hay una energía de sanador en Sagitario que rara vez se menciona. No del tipo tradicional, sino de ese que sana con su presencia, con su humor, con su visión. Puede sacarte de un pozo emocional con una frase, con una carcajada, con una perspectiva distinta. Tiene el don de mostrarte que la vida sigue, que el mundo es más grande que tu dolor, que todo puede cambiar si te animas a mirar desde otra altura. Es el amigo que te lleva a caminar cuando todo parece perdido, el que te habla de otros países cuando sientes que tu vida no tiene sentido, el que te recuerda que todo, absolutamente todo, puede ser una aventura si cambias la forma de mirarlo. Subestimarlo es no ver que detrás de su risa hay medicina, que su mirada es bálsamo, que su alma es guía. Porque el día que lo subestimaste, no solo ignoraste su poder. Ignoraste el privilegio de haber sido testigo de un alma que no se repite, que no se imita, que no se puede retener, pero que deja una marca imborrable en quienes logran verla. Una vez que Sagitario pasa por tu vida, ya no puedes volver a ser el mismo. Y si lo dejaste ir pensando que era uno más, lo descubrirás tarde, el día en que te des cuenta de que el fuego que encendía tu mundo ya no está, y no hay viento que lo traiga de vuelta. Porque el fuego de Sagitario no se apaga. Simplemente se aleja, para seguir iluminando otros mundos.